Muy buenos días a todas y todos, bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Eduardo Menz, académico en Flaxo Chile, y es un agrado saludarles y agradecerles su asistencia al inicio de un ciclo de charlas que estamos desarrollando en la facultad, denominadas Transformaciones en la Sociedad en tiempos de COVID-19. La charla de hoy se denomina Impacto del COVID-19 en la economía mundial y chilena, y estará a cargo de dos destacados economistas. Se trata de don Osvaldo Rosales, quien se desempeñó como director de la División de Comercio Internacional e Integración de CEPAL y exdirector general de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Y nuestro segundo destacado economista es don Manuel Marfán, exministro, subsecretario y coordinador de políticas macroeconómicas del Ministerio de Hacienda, vicepresidente del Banco Central y exdirector de la División de Desarrollo Económico de la CEPAL. Y hemos querido iniciar con este tema, dado los graves efectos económicos que la pandemia está generando a nivel mundial, regional y ciertamente nacional. La semana pasada, CEPAL informó que la pandemia del COVID-19 llevará a la mayor contracción de la actividad económica que América Latina y el Caribe haya sufrido desde 1914 y 1930. Según las últimas estimaciones, se prevé una contracción regional promedio de menos 5,3% para el año 2020, en un contexto de continuos 7 años de bajo crecimiento que la región ha venido experimentando. El COVID-19 ha significado, además, una acelerada reducción del comercio internacional, de los servicios turísticos, del valor de las materias primas, situación especialmente agravada en América del Sur y México, el empeoramiento en general de las condiciones financieras mundiales y un aumento muy importante que se observará en las cifras de pobreza y desigualdad. A nivel nacional, el Banco Mundial en su informe del mes de abril nos habla de un drástico deterioro económico en Chile. La actividad económica se contraería hasta un menos 0,3% en el presente año, acompañado de una disminución significativa de los flujos de comercio, del precio de las materias primas, en especial el precio del cobre, y de un aumento en las cifras de desempleo y pobreza, entre muchos otros efectos económicos y sociales. Por dar solo un antecedente en términos económicos, la caída de la producción industrial en China de menos 13,5% en los 2 primeros meses de este año, generados por el coronavirus, ha causado que el precio del cobre haya retrocedido en 20% en lo que va del 2020, impactando fuertemente en los ingresos de la minería en el país. Estas situaciones han llevado a que los estados adopten una serie de medidas que permitan de alguna manera minorar los efectos de esta gran crisis, las cuales están orientadas a implementar políticas fiscales y monetarias de corto expansivas y a generar programas de apoyo a sectores vulnerables y capas medias. Es dentro de este contexto que damos inicio a este ciclo de charlas y en particular la del día de hoy sobre la economía mundial y un análisis a la economía chilena. La dinámica que plantea esta actividad es que cada expositor dispondrá de 20 minutos para su presentación y al finalizar ambas exposiciones, daremos paso a la lectura de 2 preguntas para cada uno de ellos, que han sido seleccionadas e integradas de todas aquellas que fueron enviadas por ustedes hasta el día de ayer. Para profundizar entonces sobre estos temas, es que daremos la palabra a don Osvaldo Rosales con la presentación denominada Impacto del coronavirus en la economía mundial. Para resguardar el audio, todos los micrófonos de los participantes serán silenciados desde la coordinación informática de la actividad. Muchas gracias, Osvaldo, por tu participación, por estar en este ciclo que está organizando Flaxo, y la palabra es tuya. Muchas gracias, Eduardo, por la presentación. Pese a que le quitaste mucha novedad a lo que voy a decir, planteaste los títulos básicos. Un gusto estar con todos ustedes, un gusto, Manuel, de compartir, de telecompartir este evento. Bien, el primer punto que quiero destacar es que el escenario pre-crisis ya venía complicado, básicamente por señales proteccionistas muy relevantes por el lado de Estados Unidos, no solo la guerra comercial con China, sino también negociaciones que en mi opinión fueron abusivas, renegociaciones en el caso del NAFTA y el acuerdo con Corea. Apareció una disputa comercial Japón-Corea que también se resolvió o que se trató al estilo Trump con arancelazos,
Y el conflicto de Estados Unidos con Huawei planteó un shock bastante relevante en muchas cadenas de valor asociadas a la nueva tecnología. Y en segundo lugar, deterioro muy significativo del multilateralismo, no solo porque Estados Unidos ya venía abandonando el Acuerdo de París y el Trans-Pacific Partnership, sino por el bloqueo de Estados Unidos al órgano de apelación en la OMC, al deterioro en la relación entre Estados Unidos y la Unión Europea. La guerra comercial se hizo absolutamente al margen de la OMC y finalmente tanto el proceso del Brexit como el trato a los migrantes debilitó la Unión Europea. En materia económica, el COVID también llega en un momento poco auspicioso. Si comparamos el crecimiento medio, y aquí estoy acudiendo a viejas láminas de CEPAL, que Sebastián las reconocerá, la tasa media de crecimiento de la economía mundial era 3.4 y en la post-crisis 2019 eso cayó a 2.7. Pero lo más relevante es la caída en la expansión del comercio. La expansión del comercio se va prácticamente a la mitad de lo que crecía en la década previa, y el comercio mundial de bienes derivado del shock de la guerra comercial ya cayó en el año 2019, cayó 0.4. Caída en el comercio mundial en la posguerra solo encontramos el año 81 y el año 2009. Por lo tanto, heredábamos un menor crecimiento en la economía mundial y cada punto de PIB generaba menos comercio. Viene el impacto inicial de la crisis. Ya mencionó Eduardo, cae la inversión fija en el primer bimestre anualizado en 25%, las ventas minoristas en 21%, el valor de las exportaciones en 16% y la producción industrial y de servicios en alrededor de 13%, llevando la tasa de desempleo a un 6.2%. Convergen fuerzas entonces porque la expansión del COVID-19 fuera de China conduce a la economía del shutdown, entonces aparece la cuarentena, aparece el distanciamiento social, eso provoca grandes dislocaciones en las cadenas de valor. Aparece además, como si fuera poco, la guerra de precios del petróleo entre Rusia y Arabia Saudita, y todo eso repercute ciertamente de manera muy marcada en los mercados financieros, en los mercados bursátiles, gestando las condiciones para una gran recesión global. El impacto inicial de las medidas de contención del virus en lo económico genera shocks de 2 dígitos en el PIB de las economías de la OCDE. Este efecto es fundamentalmente en servicios y en comercio, pero también se afecta a la manufactura. Y así tenemos entonces, como en el caso de Estados Unidos, Goldman Sachs proyecta una caída de 24% en el PIB del segundo trimestre y una eventual recuperación de 12% en el tercero, si es que la epidemia se controla en ese tercer trimestre. El shock dramático en el mercado del trabajo norteamericano hace que las solicitudes de seguro de desempleo salten de 200.000 a 3.300.000 en la primera semana, en la tercera semana de abril, luego a 6.600.000 y finalmente estamos con 26 millones de solicitudes de seguro de desempleo en 5 semanas, a lo cual hay que agregar alrededor de 30 millones de trabajadores que no tienen la posibilidad de acceder a dicho seguro. La tasa de desempleo del mes de abril la vamos a conocer el 8 de mayo, pero los indicadores preanuncian una tasa entre el 17 y el 20%, que se acerca bastante al récord histórico que fue de 25% en la Gran Depresión de los años 30. Es posible que esto incluso se supere. Las últimas noticias muestran una caída del PIB chino de 6.8 en el primer trimestre. Esa es la primera caída en 44 años y ciertamente va a generar algunas repercusiones que espero verlas más al final. El Fondo Monetario actualiza sus cifras finalmente y el 14 de abril nos dice que la economía global tendrá una caída de 3 puntos este año. Comparen con la caída marginal de 0.4 en el 2009 para ver una magnitud de lo que estamos hablando. Y ahí vemos entonces que esta caída de 3% significará una caída cercana al 6% en el caso de Estados Unidos, 7.5% en el de la eurozona y 5% en el caso de Japón. La región, ya sabemos, caerá por lo menos 5%. Vale la pena aquí destacar que solo China e India y Asia en desarrollo mantendrán tasas positivas. Se viven bastante marginales, pero positivas al fin y al cabo.
La OIT nos dice que más de un tercio del empleo mundial está en peligro y señala que en el primer trimestre, en el segundo trimestre, el 6,7% de las horas trabajadas se ha visto eh, eliminado, y eso equivale a 196 millones de jornadas de trabajo completas que han desaparecido. Y aquí la lámina muestra los sectores vulnerables frente a la evolución de la pandemia, si es que esto continúa, y en América esto es prácticamente el 43% de los empleos, básicamente construcción y servicios. Este impacto del COVID en las bolsas supera a las otras epidemias. La comparación siempre es en un periodo de 6 meses, y la caída de alrededor del 32% es solo en 2 meses en el caso del COVID-19, y por ende es posible que este efecto siga acentuándose en los próximos meses. Las caídas de las bolsas en promedio han sido del orden del 25% para Estados Unidos y Europa, y por cierto en la región bastante más sostenida, en particular Argentina sobre 40%. El shock combinado de menor crecimiento en China, en Estados Unidos y en Alemania, por cierto, hace caer drásticamente los precios de los commodities, lo que nos interesa a nosotros básicamente, el cobre y el petróleo, incluida, ¿no es cierto?, esta cosa inédita del petróleo negativo, del precio negativo del petróleo en las transacciones de corto plazo, por los efectos de logística asociados a la menor demanda. Aparece la OMC y nos da una estimación dramática de expansión del comercio. La OMC evalúa 2 escenarios posibles, uno en que el comercio mundial se recupera en el segundo semestre, entendiendo que la pandemia es controlada, y eso daría una caída de 13% en el valor de las exportaciones de bienes. Si eso no acontece y el bicho se prolonga hacia el año 2021, entonces la caída podría ser de 32%, es decir, prácticamente casi 3 veces lo que fue la caída del comercio de bienes en la crisis de 2009. Esta lámina, también provista por la Secretaría de Comercio de la OMC, muestra cómo a raíz de la crisis subprime, la tendencia del comercio cae de manera muy significativa, gestando una brecha para cada uno de los años respecto a lo que era la tendencia previa, y es muy probable que esta tendencia sufra una caída adicional. Aquí tenemos en rojo, ¿no es cierto?, el escenario más pesimista, y en verde el escenario más optimista a esta altura, y es que se recupere el nivel de comercio y actividad económica en el segundo semestre. En cualquier caso, esto significa que los datos 2021 y 2022 serán bastante inferiores a lo que podrían haber sido. En cualquier caso, para no gestar solo malas noticias, hay recuperación de la actividad portuaria en China de manera bastante significativa. Estas cifras son de la semana anterior. Y también las láminas muestran, ¿no es cierto?, cómo en Wuhan se están cerrando los hospitales de emergencia porque ya no hay pacientes. Me parece importante destacar algunas diferencias entre la subprime y la COVID-19. La más importante, por cierto, es que hoy día estamos en presencia de una crisis sanitaria y económica, y por tanto no se pueden tratar de manera separada. La crisis en producción que esta convergencia ha generado se ha expresado en ruptura de cadenas de valor. La crisis empieza en China, se globaliza rápidamente, y tenemos entonces un shock de oferta y de demanda. Otra distinción respecto a la subprime. La salida de capitales desde economía en desarrollo es mucho más intensa que la que se dio en la subprime. La crisis subprime salieron desde los países en desarrollo alrededor de 28.000 millones de dólares, y lo que va hasta ahora, según el Instituto de Finanzas Internacionales, la salida desde países en desarrollo es alrededor de 95.000 millones de dólares. La recuperación fue rápida en V o en B corta, en la subprime. Esta recuperación será mucho más lenta porque China no está en condiciones de impulsar un paquete de reactivación de 14 puntos del PIB, como sí lo hizo en el año 2010, iniciando, ¿no es cierto?, reforzando el boom de las materias primas. Esta vez ello no acontecerá. En tanto, en la región ya venía rengueando, y esta vez se contraerá a más del 5%.
El comercio mundial de bienes, además, cayó ya 0,5, 0,4 el año anterior. Este año caerá entre 3 y 32%, y la recuperación será mucho más moderada. El cierre de las economías por ruptura de cadena de valor, por barrera al movimiento de personas, por el shutdown y por el distanciamiento social, ciertamente hace una situación inédita. La caída drástica en el precio del petróleo afecta aún más esta situación, toda vez que además bancos importantes tienen muchas colocaciones en este sector, y las petroleras y las petroquímicas son actores relevantes en las principales bolsas mundiales. Por ende, el golpe en esa área es bastante significativo. Siguiente lámina. Si comparamos el impacto de la crisis 2019 con el COVID-19, vemos que este impacto medido en el PIB global sería esta vez 5 veces más fuerte que en el 2009. En el caso de Estados Unidos, la caída del PIB sería prácticamente el doble, de 2,6 a 5,9, en la zona euro de 4,1 a 7,5, y en el caso de China, que creció 9,1 el 2010, que creció 9,1 el 2009, esta vez crecería apenas 1,2 según el Fondo Monetario, y algo parecido en el caso de India y de Asia. Y la región, la caída en la región sería prácticamente 3 veces la que tuvo el año 2009. Evaluando entonces la crisis, el primero, en mi opinión, que dio cierto, que le apuntó, fue Rubini, ya con escritos a inicios de marzo, y él decía: el choque económico será más severo y más rápido que la crisis del 2019 y que la Gran Depresión. El desempleo en Estados Unidos podría superar el 25%, ya les decía que el 8 de mayo vamos a conocer el dato. Y el actual nivel de cierre de la economía global es inédito. Este cierre de la economía global no se dio ni durante la Gran Depresión ni durante la Segunda Guerra Mundial. El turismo está colapsando, esto es 8% del comercio mundial de servicios, y en países como México y España bordea el 10% o incluso más del PIB en el caso español. El transporte aéreo reduce drásticamente su actividad, caídas del 80%. La cancelación de vuelos eleva el costo del flete aéreo. Leí hoy día en la prensa financiera que los costos del transporte aéreo se han quintuplicado en términos de flete, de mercancías. Las ventas automotrices caen 70-80%, y por lo tanto hay una tremenda dislocación en las cadenas de valor. Hay 3.900 millones de personas en 92 países prácticamente encerrados, desde el dato es del 20 de abril, y, dato muy preocupante, hay 80 países que han prohibido exportaciones de equipos médicos y sanitarios, es decir, lo que está primando es el sálvese quien pueda. Por tanto, esta crisis es de una complejidad inédita porque coincide el shock sanitario y el económico. Está precedida por un gran manto de incertidumbre, porque tenemos todavía ignorancia sobre el virus, sobre la eficacia en su contención y por ende sobre cuánto va a durar este shock económico y cómo nos vamos a recuperar. Es un shock global, llega rápidamente a toda la economía. En el caso de la subprime, América Latina prácticamente escapó jabonada por el gran shock de demanda que planteó China y que repercutió favorablemente en nuestros términos de intercambio. Por tanto, esta convergencia hace que mientras no exista una certeza razonable sobre el control de la epidemia, será muy difícil esperar una recuperación económica. Y eso es lo que da, lo que subraya la necesidad de actuar rápido y con fuerza. Porque uno, mientras antes se detenga la expansión del virus, antes se recuperará la economía. Ahorros o programas insuficientes de gasto, en mi opinión, saldrán más caros, pues luego habrá que gastar más. Hay que evitar que la economía pase de una recesión a una depresión y, muy importante, hay que evitar que la pandemia se expanda dramáticamente en países más pobres y con sistemas de salud pública mucho más precarios. Si esto no se controla, podríamos tener una segunda ola de contagio que vuelva, ¿no es cierto?, al norte, a los países industrializados. Por cierto, esto hay que pagarlo y es inevitable un brusco salto en la deuda pública para cubrir esta pérdida de ingresos, evitar la pérdida de empleo y evitar el quiebre en la cadena de pagos. Pero como bien dijo la nueva directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional, que por lo menos a mí me está sorprendiendo gratamente,
De la deuda hablamos después. De que va a subir no cabe ninguna duda, pero de la deuda hablamos después que controlemos la pandemia. Y eso se ha expresado en que las políticas económicas que sugiere el fondo, esto está en el blog del Fondo Monetario, tanto apoyando a hogares, a empresas o al sector financiero, hablan básicamente de suspender todo tipo de pagos, suspender pagos de impuestos, generar líneas directas de crédito del Banco Central, garantías de crédito, liquidez, liquidez, liquidez es la frase para el sector financiero. Y en materia de apoyo a las familias, transferencias directas, ampliar la cobertura y los montos involucrados en materia de seguro de desempleo, vales de alimentación, subsidios variados de manera de evitar, ¿no es cierto?, el quiebre en la cadena de pago o la desaparición de muchas empresas. Y eso se ha expresado en paquetes fiscales de valores diferenciados, pero que en el caso de Estados Unidos, en el caso de Australia, de Austria, se acercan a 10 puntos del PIB y en otros 5 o 6 puntos del PIB. Es decir, una batería bastante vigorosa de instrumental asociado a actuar tanto por la vía sanitaria como por la vía económica. Por cierto, la OIT nos recuerda, y este es el pilar 4, que ojalá estas soluciones se busquen mediante el diálogo social, claramente algo que echamos mucho de menos en la región. Rubini ha planteado, bueno, medidas masivas y no convencionales de política monetaria, un estímulo fiscal gigantesco, incluso acudiendo a la expresión aquella de lanzar dinero desde el helicóptero, o el ingreso básico. Pero todos los especialistas hablan de que sin medidas generalizadas de testeo, rastreo, tratamiento y distanciamiento, sería complejo, sería difícil evitar una segunda ola de contagio. Impactos en la región, pega por 6 días. Aquí estoy utilizando láminas de CEPAL, agregué algún segmento. Cae la actividad económica en nuestros principales socios, China, Estados Unidos, Europa, caen los precios de los productos primarios, se interrumpen las cadenas de valor mundiales, hay menor demanda de servicios turísticos, eso le pega mucho a México, caen las remesas, eso le pega a México, a Centroamérica y le pega a Ecuador, y se intensifica la aversión al riesgo por la salida de capitales que mencionaba. El Fondo Monetario nos dice que la región tendrá una caída de 5.2% y los casos más destacados son los de México y Ecuador, pero también Brasil y Argentina con caídas muy significativas. La lámina última, en la segunda presentación de CEPAL, converge más o menos con las cifras del fondo, y en América del Sur la caída será en 5.2 para este año. Y nos dice también la CEPAL, esta es otra lámina de la CEPAL, la caída sería comparable con la de los años 30 o la de 1914. Las exportaciones caerían en América del Sur casi un 18%, fundamentalmente por precios, dada la estructura más cerrada a los commodities de nuestra región. Y esta caída del PIB y el desempleo generaría un incremento de 30 millones de pobres, un retroceso de casi una década en términos de evolución de la pobreza. La caída del PIB de 5 puntos y un aumento del desempleo de 4 o 5 puntos generaría este dramático resultado en materia social. Por lo tanto, y aquí me estoy acercando al término, esta es la peor crisis que haya vivido la economía mundial en casi un siglo. Su impacto económico será comparable al de la Gran Depresión de los años 30. Esta es la principal prueba que ha enfrentado la cooperación internacional en muchas décadas. Una pandemia exige una acción global, coordinada y suficiente en recursos, y hasta ahora el mundo está fallando dramáticamente. La economía mundial no volverá a ser lo que era, el equilibrio Estado-mercado será distinto, la globalización y las cadenas de valor enfrentarán serios desafíos, la reeducación tomará un par de años, turismo, transporte aéreo por lo menos, muchas actividades deberán reinventarse y hay un impacto notable de la conectividad en negocios, comercio y mercado que también redefinirá producción y empleo. Y el conflicto hegemónico de Estados Unidos-China seguirá activo. China no podrá cumplir los compromisos que asumió con el acuerdo de la fase 1 en torno a compras agrícolas y energéticas por $200.000 millones en 2 años. A medida que se acercan las elecciones y que Trump va fracasando en la gestión de la epidemia y que la epidemia no se controla tomando desinfectantes y el drama que esto está significando en el mercado del trabajo, más se va a focalizar en atacar a China y ese será su leitmotiv en su campaña por la reelección.
Las redes 5G han sido clave en el combate a la epidemia tanto en China como en Corea del Sur, y eso, en mi opinión, hará que la disputa por las redes 5G solo irá increciendo. Termino acá y espero en la ronda de preguntas redondear algunos de estos temas. Gracias. Muchas gracias, Osvaldo. Muchas gracias por tu completa presentación. Además, estuvimos en el tiempo exacto. Tocaste temas muy, muy relevantes como el cierre económico mundial de características inéditas, una crisis de una altísima complejidad y que se está desarrollando bajo altos niveles de incertidumbre, con características de ser una crisis sanitaria y económica, donde estamos evidenciando un shock en la oferta y la demanda, con una recuperación mucho más lenta que las crisis de años anteriores, y en particular también con un impacto que sería 5 veces más fuerte que la crisis subprime que tuvimos a partir del año 2009. Destaco también las actuaciones que es necesario tener. Tenemos que actuar de manera rápida ante esta situación, evitar el paso a una recesión, evitar el paso de una recesión a una depresión, y ciertamente el peligro que traería que esta crisis se expandiera a países más pobres, puesto que podríamos tener una reactivación del virus, ¿no? Así que muchas gracias, Osvaldo, y quiero dar la palabra a Manuel Marfán. Gracias, Manuel, por estar acá, presente, y es todo tuyo, la palabra. Muchas gracias. Gracias Eduardo. Hola Osvaldo, gusto Hola. verte, aunque sea de manera virtual. Y gracias por tu presentación muy buena. Gracias también Eduardo por tu presentación inicial. Y mi agradecimiento a Flaxo también por invitarnos a este seminario. Yo les comento por mi parte que desde hacía muchos años que no fumaba en un seminario, ¿ya? Y esta vez lo puedo hacer. Mira, también tengo una presentación, voy a compartirla acá con ustedes. Está acá. Esta es. ¿Se puede ver? Sí. Voy a expandirla en este momento. Ya. Entonces, bueno, yo creo que la presentación de Osvaldo fue bien completa. Esta es una crisis inédita. Lo más notable es una sincronización, porque la causa es distinta. Entonces, no es como la crisis asiática, para poner un ejemplo, donde cayó primero Tailandia, después Indonesia, Filipinas, Malasia, después Corea, y después se fue haciendo como un efecto palitroque. Este no es un efecto palitroque, este es un efecto donde todas las economías están enfrentando el mismo tipo de shock. Y el shock económico deviene de la medida que es típicamente un shock de oferta. Manuel. ¿Sí? Disculpa, al parecer hay un problema con el audio. ¿Se escucha? Los ver. demás escuchan. Cuéntenos por el chat, por favor, ¿sí? Ya. Sí, había una pequeña interrupción de audio. Había una pequeña... Ya, pero Perfecto. ya ahí se corrigió. ¿Podríamos, por favor, Manuel, repetir porque hubo una que no se interrumpió, Ya. se entrecortó? Estaba diciendo que... Gracias, Eduardo. Lo que estaba diciendo es que esta recesión económica que estamos viviendo es como consecuencia de las medidas sanitarias de contención del virus. Y eso es lo que llamamos los economistas. No puede ser
ojos este shock entre precios y cantidad, pero no es aquí el caso. En consecuencia, todas las políticas que se están haciendo son más bien paliativas de los efectos económicos que está produciendo esta crisis, más que para reactivar. Y por ejemplo, las personas que tienen menos ingresos, la informalidad, hay una garantía o un subsidio a los ingresos de esas familias. En el caso de las empresas hay todo tipo de facilidades para que las empresas puedan endeudarse para pasar el bache. Y el propio Estado y también los bancos centrales están teniendo una serie de iniciativas que están implicando un aumento de los déficits por una vez. El supuesto que hay detrás es que una vez que pase el coronavirus y la economía vuelva a la normalidad, y esa es una de las preguntas que quiero responder para el caso de Chile, lo que va a ocurrir es que la deuda va a ser alta, y es una manera de distribuir en el tiempo el costo de un shock que es transitorio y por una vez. En este contexto, para la economía chilena hay proyecciones. Está en la línea negra continua la encuesta de expectativas económicas que realiza el Banco Central con los analistas chilenos. Entre paréntesis, este es el mejor predictor históricamente de lo que va a pasar. No hay ningún analista particular que le gane al promedio de los analistas, ni siquiera el Banco Central. Y por lo tanto, lo puse acá porque es un predictor interesante. Y en las líneas rojas verticales que se ven son los rangos que el Banco Central ha hecho en los últimos informes de política monetaria desde septiembre del 2019 hasta ahora. Y los puntos azules son las proyecciones que para la economía chilena ha hecho el WEO, el World Economic Outlook del Fondo Monetario, los meses de abril y octubre de cada año. Y lo del Fondo Monetario básicamente, a ver, antes de entrar a eso, todas estas proyecciones tienen un supuesto que es discutible. Como bien dijo Osvaldo, es muy poco lo que sabemos de cómo se va a comportar el virus. El supuesto, tanto del Fondo Monetario como del Banco Central, es que el peor momento va a ser durante el segundo trimestre de este año y que la recuperación comienza en el tercer trimestre de este año y que va a ser una recuperación rápida, en forma de V corta. Puede ser, sabemos tan poco que puede ser, pero la incertidumbre es muy alta. En el caso de la pandemia de la fiebre española, de la gripe española a comienzos del siglo XX, hubo una segunda ola del virus y después una tercera ola que fueron más mortíferas, más profundas que la primera ola. Y eso es algo que no podemos descartar mientras no se encuentre un remedio para el COVID. De hecho, Singapur, que había sido una economía bastante exitosa en contener esta crisis, bueno, está ya en su segunda ola y los ha pillado de manera muy desprevenida. Tienen más casos en la segunda ola que en la primera ola. Nueva Zelanda acaba de declarar que ya le ganó al coronavirus. Yo creo que eso un poquito, ojalá que tengan razón, es mi deseo que tengan razón, pero yo creo que es difícil contener los contagios, incluso siendo una isla, como es ellos, como en el caso de ellos que tienen, para el caso del coronavirus,
es algo positivo. En total, desde septiembre del año pasado hasta ahora, la proyección del Banco Central y de la encuesta de expectativa económica, la del Fondo Monetario Internacional, esta vez creo que le tengo menos fe porque su modelo del mundo es que las cuentas corrientes de la balanza de pago nunca se desequilibran demasiado. Y entonces tiene un cierto sesgo a que las economías más abiertas tienden a ajustarse más que las economías menos abiertas en este tipo de crisis. Pero de todas maneras, tanto en la del Banco Central como en la encuesta de expectativas económicas, hay una caída de 5 puntos en la tasa de crecimiento que se proyecta para el próximo año, para este año, perdón, de los cuales 2 puntos se explican por los efectos de la explosión social, la violencia, etc. Como ustedes pueden ver, esto es antes del coronavirus. Y el coronavirus, 3 puntos adicionales. Estas proyecciones suponen que va a haber una reactivación rápida después y una vuelta a la normalidad. Y nuevamente, creo que ese es un supuesto que puede ser, no lo descarto, pero estoy diciendo la incertidumbre es muy amplia, muy alta. ¿Cuál es la normalidad a la cual vamos a volver? En el caso de Chile fue muy claro y explícito el presidente del Banco Central en señalar que la normalidad a la que volveríamos es la de septiembre del 2019, o sea, no vuelve las manifestaciones, la violencia, el descontento de muchos. Y yo más bien tiendo a pensar que la normalidad a la cual vamos a volver, o el escenario más probable, es más bien el post-octubre del año pasado más que otro. Y eso hace que sea mucho más complejo compartir las proyecciones después de lo que ocurriría después del coronavirus. Como bien señalaba Osvaldo, y esto estoy poniendo los gráficos del Banco Central, la proyección de crecimiento para distintas partes del mundo se ha tornado muy negativa y muy diferente a lo que se pensaba inmediatamente antes. Por lo tanto, Chile lo que está enfrentando no es solamente el efecto directo como el resto del mundo del impacto económico, de las medidas de contención, sino que además, obviamente, también el efecto que supone una economía que también entra en recesión, y eso tiende a multiplicar el impacto. Este es el gráfico de cómo han cambiado las proyecciones del cobre y del petróleo. La del petróleo genera más preocupación porque, bueno, son empresas grandes las que se dedican a esto y si fallan puede generar algún rebote en los mercados financieros. Entonces, aquí, como la pregunta que yo estoy tratando de responder es ¿qué se hace? Y obviamente lo único que se puede hacer en esta etapa es la de implementar y empujar medidas paliativas. Son bastante conocidos los anuncios que ha hecho el gobierno al respecto. Yo creo que sería importante que el gobierno también señalara los momentos de puesta en marcha de lo que ha anunciado, porque es evidente que hay un retraso. Y en eso, recién ahora, por ejemplo, se va a iniciar recién algunos de los subsidios que están contemplados para las personas que han quedado desempleadas producto de este virus. El Banco Central también ha tenido un comportamiento inédito, son medidas más técnicas, pero que son de alto impacto. Por ejemplo,
El Banco Central, cuando emite dinero en Chile, lo que hace es que su contraparte siempre son los bancos, y a cambio de entregarles liquidez, los bancos le entregan papeles que actúan como colaterales, y el Banco Central, perdón, obtiene, mientras lo está en su poder esos papeles, obtiene los intereses de eso. Y esa es la tasa de interés que trata de monitorear con las medidas de política monetaria. Y normalmente son papeles emitidos por el Estado. Eso es lo más típico, o por los mismos bancos. El banco autorizó que se puede usar como colateral todo tipo de bonos que se transen en el mercado chileno emitidos por empresas privadas. Esto es algo inédito, es muy atípico de los bancos centrales. Yo solamente lo había visto cuando, a propósito de la crisis subprime, la Reserva Federal hizo un rescate para la liquidez de la General Motors para evitar que cayera. Además, ha dispuesto una línea de liquidez por 8.000 millones de dólares, es una cifra grande, la del Banco Central, ¿no es cierto?, para poder con liquidez, con tasas de interés a nivel de la tasa política monetaria por tiempo prolongado, porque son temas muy técnicos. La tasa de política monetaria del Banco Central es una tasa de interés diaria. Entonces, cuando dice esta la misma tasa que para estos préstamos vamos a tener a 5 meses hacia adelante, está garantizando una tasa así de baja durante un tiempo largo para financiar créditos desde los bancos para las empresas privadas. Recientemente el banco ha señalado que está preparando otras medidas, todas ellas enfocadas, como insisto, a que también las empresas, también las personas, las familias, las pymes, puedan pagar los costos de esta crisis con un endeudamiento que a la salida de la crisis van a tener una deuda algo más alta para prorratear en el tiempo los costos que tiene el impacto que está ahora. Cuando empiece la retirada del virus, lo que debería ocurrir idealmente es que todas las medidas paliativas, que son por una vez, se empiezan a desmantelar, para ahí sí, de manera importante, en generar políticas que vayan directamente a la reactivación. Y esas políticas tienen que tener, a mi juicio, un impacto especialmente relevante para la creación de empleos, no solamente en Chile, sino que en todo el mundo. El supuesto que hace el Fondo Monetario Internacional es que por alguna razón todos los países del mundo hacen exactamente ese tipo de políticas y por lo tanto tienen una recuperación rápida a partir del segundo trimestre de este año. Yo insisto que eso es un escenario ideal. Supone que el virus que estamos viviendo el peor momento, pero hacia el futuro esta mejora. Y yo insisto que el virus tiene una alta probabilidad, si se relajan las medidas antes de tiempo, de tener una forma de W o de una U más larga. Segundo lugar, no está claro que va a ser posible desmantelar las políticas que hay, porque a lo mejor todavía quedan residuos de los impactos del coronavirus, pero peor sería que nos acostumbráramos, como cuando se le da morfina a los pacientes, a que después de sanados sigan pidiendo morfina, digamos. Entonces, y no sería la primera vez que ocurre. Para la crisis asiática impulsamos un programa muy transitorio para reactivar la economía de las viviendas de FL2, no sé si se acuerdan, y después se hizo una ley permanente. O sea, eso es muy difícil dar pie atrás, y allí sí que el gasto entonces no es por una vez y quedan menos recursos para financiar otros programas, como por ejemplo la demanda social, que es una agenda que Chile tiene pendiente.
Entonces, insisto, es importante lo que se esté haciendo, se está haciendo ahora sea visto como políticas que son transitorias, para después dar lugar a políticas que son igualmente necesarias, igualmente de impacto social profundo, que sean políticas reactivadoras, especialmente, como señalé yo, de estímulos al mercado de trabajo. Chile, sin embargo, la vuelta a la normalidad, yo insisto, es una normalidad anormal si es que volvemos a el escenario que teníamos inmediatamente antes del COVID. Y yo creo que ese escenario merece algún tipo de reflexión ahora para no tener que improvisar después. A mi juicio, y yo sé que esto es muy discutible, pero yo quiero separar a aquellos que han utilizado la violencia como forma de expresión política a lo que es un malestar bastante generalizado, especialmente de la clase media en Chile. Entonces, el símil que quiero hacer es que los grupos violentistas son los que encienden la chispa y el malestar hace el efecto del pasto seco y de propagación de ese malestar. Y eso requiere ser atendido simultáneamente, pero de formas distintas. Este pasto seco, el malestar social, el diagnóstico que yo tengo, es que lo que ha ocurrido en Chile es que el éxito del combate a la pobreza, que se inició el año 90, ha tenido como contrapartida esa reducción de la pobreza, que hoy día tenemos una clase media masiva, pero que es una clase media que es precaria y vulnerable. Es muy heterogénea, no lo podemos echar a todos en el mismo saco para muchos efectos, pero desde una perspectiva económica, lo que tienen en común todas esas personas en esa clase media es que están obligadas a generar ingresos para no volver a la situación de pobreza. Y por lo tanto, todos sus temores son cómo calzar bien la caja hacia fin de mes, y eso puede ser muy grave si es que hay una enfermedad catastrófica en la familia, si la persona queda desempleada o si hay algún otro impacto, que le entra un hijo a una universidad y hay que pagar la matrícula. Eso obviamente que puede sencillamente voltear una situación que, como señalaba, es precaria y vulnerable, y esa clase media, como es en todas partes del mundo, lo que pide son certezas, que el Estado tenga una acción para reducir esa incertidumbre, que es la que les quita el sueño en la noche. Y por lo tanto ahí está el sistema de pensiones, el sistema de salud, el sistema de educación, y así sucesivamente. Son soluciones caras, son soluciones que no pueden ser inmediatas. El Estado chileno tiene espaldas para poder tener un déficit fiscal grande por una vez, pero no tiene espaldas para poder sostener un déficit fiscal que sea prolongado en el tiempo. Y por lo tanto uno tiene que reflexionar, ojalá acordar, una promesa de que el Estado empieza desde ya un camino para ir resolviendo estos temas en el tiempo, y en el tiempo va a ser más corto en la medida que la economía chilena crezca más, y más largo si la economía chilena crezca menos. El crecimiento de largo plazo, insisto, no es un fin en sí mismo, pero sí es un medio para resolver muchos de los problemas que tiene ese grupo vulnerable. Pero para resolver y para construir un futuro, uno tiene que tener el control del corto plazo. Uno no puede construir futuro cuando el corto plazo está descontrolado porque hay demasiadas salidas. Y eso requiere, obviamente, cuidar, entre otras cosas, la salud, obviamente, la política fiscal, el malestar ciudadano con una estrategia y un programa para resolverlo, pero también el retorno del orden público.
que no es posible sin lo anterior que yo señalé, por eso gasté algún tiempo, de la promesa de resolver el conflicto social. Entonces, Manuel, disculpa. yo estoy terminando, sí. Ya. Nos quedan 5 minutos solo para decir. Sí, gracias. Gracias. Mira, entonces en síntesis lo que ha ocurrido es lo siguiente. Tenemos una situación que es inédita, grave y muy incierta respecto de qué es lo que va a pasar hacia adelante con el COVID-19. Es básicamente un shock de oferta que genera donde las políticas de contención del virus tienen un impacto económico inmediato sobre todos los actores. Y que el paquete de políticas son políticas inicialmente en este momento principalmente paliativas de cómo uno puede reducir los costos de la crisis o alternativamente cómo uno aporta liquidez, posibilidades, garantías del Estado para créditos a pymes, etcétera, ¿no es cierto? Para que esos costos que se generan por una vez, suponiendo que la crisis es corta, se puedan prorratear su pago en el tiempo. Sin embargo, eso tiene supuestos que son importantes. La crisis, esta sí, mientras más dure, es más cara. Y es más cara de manera exponencial, no es lineal, no es que si dura 6 meses es el doble del costo que si durara 3 meses. Son costos que son exponenciales y por lo tanto está a riesgos muy altos. Y en Chile con mayor razón aún, dadas las exigencias que tiene las cuentas fiscales para resolver el problema que ya veníamos arrastrando desde antes de que apareciera el coronavirus. Y lo peor en esos casos va a ser improvisar. Chile va a tener que armar en el momento que ocurra. Ojalá tengan razón los que piensan que va a ser el tercer trimestre de este año. Yo tengo la impresión que muy temprano hay que evitar los riesgos de una segunda ola o de una tercera ola. Yo veo esto un poco más largo. Hay que mantener la disciplina. Una vez que se empiece aprendiendo de la experiencia de otros países, a ir abriendo las posibilidades de que la economía empiece a funcionar inicialmente en alguno de sus ámbitos, el Estado debe ir desmantelando las medidas que ha tenido. No son posibles de soportar en periodos largos de tiempo y utilizar esos recursos en el más corto plazo principalmente para la reactivación de la economía y la creación de empleos. Ojalá que el resto del mundo también pudiera hacerlo, pero los desafíos de Chile no terminan allí, porque el escenario en el cual que teníamos inmediatamente antes del coronavirus, desde el punto de vista económico, no era un buen escenario. Chile dejó de crecer y de ser una economía dinámica hace ya bastante tiempo, sencillamente porque se apoltronó, porque las etapas y los ciclos terminan. Ese ciclo terminó así como terminó el ciclo del combate a la pobreza y no ha iniciado la estrategia del ciclo siguiente, que es cómo crecer más, no como un fin en sí mismo, sino que como un medio para ir resolviendo los demás problemas que tiene la economía chilena, por una parte, y por otro, cómo enfrentar realmente el malestar del grupo social mayoritario de la sociedad chilena hoy, que es esta clase media nueva, precaria y vulnerable. Yo diría que esos son los principales elementos que yo quería destacar en esta presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Manuel. Interesantísima tu presentación, donde tocaste muchísimos temas, tanto del impacto internacional como de las proyecciones que tenemos para Chile, en particular el rango que establece el Banco Central, por ejemplo, entre las caídas de los productos, entre el menos 1,5 al 2,5, y la diferencia que se lleva con el Fondo Monetario Internacional, que nos habla de entre un menos 4 y menos un 5%, los supuestos bajo los cuales esta crisis se está desarrollando, en el que el segundo trimestre sería peor,
tú ves también que el tercer trimestre la situación no tendería a recuperarse de una manera rápida, como algunos economistas lo piensan. Muy interesante también el análisis que haces con respecto a la política monetaria, en particular a las medidas técnicas de alto impacto que está impulsando el Banco Central en torno a inyectar liquidez a la economía. Estamos hablando de 8.000 millones de dólares, y la otra gran medida, una TPM, una tasa de política monetaria, que se ocupa para medidas de corto plazo en un periodo de tiempo mucho más prolongado, y el contexto de que estamos bajo medidas paliativas, que son las que hay que utilizar para empujar esta crisis, que con el tiempo se comenzarán a desactivar, y allí es necesario actuar mediante políticas de reactivación económica y particularmente políticas en torno a la creación de empleo. Así que muchas gracias, Manuel. Interesantísimo. Nosotros les pedimos a ustedes que nos enviaran preguntas para nuestros expositores, y nos llegaron el día de ayer, y a partir de aquello hemos seleccionado 2 preguntas para cada uno de ustedes. Con muchos los temas han sido tratados en la charla, entonces la idea podría ser redondearla, que integran también las distintas consultas que nos llegaron de todos nuestros asistentes. Y vamos a partir con Osvaldo. Por favor, Osvaldo, te voy a hacer las 2 preguntas y tú ahí las desarrollas. La primera pregunta es que se ha vuelto común la afirmación de que la economía mundial post-COVID-19 será algo menos globalizada, bastante más regionalizada, ya que la pandemia ha dejado en evidencia los riesgos que suponen las cadenas de valor demasiado extensas o que descansan demasiado en un solo país proveedor, como el caso de China. ¿Coincides con este diagnóstico? ¿Cuáles serían las implicancias de aquello para América Latina? Y la segunda pregunta es, ¿el COVID-19 ha evidenciado la vulnerabilidad de nuestra región frente a las interrupciones en el suministro de insumos para diversas industrias, tales como la farmacéutica y la industria de alimentos principalmente? En este contexto, ¿consideras que la crisis actual puede revitalizar políticas industriales en la región que apunten a generar mayores capacidades productivas propias en ese u otros sectores estratégicos para las economías? Ok. Estoy compartiendo pantalla. No sé si ven la lámina. Sí, sí se ve. Escenarios Perfecto. probables de la post-pandemia. Sí. Bueno, ahí tenemos las 3 últimas portadas del The Economist, que como siempre son bastante gráficas. Un mundo cerrado, un trade-off brutal entre vida y economía, y la sobrevivencia del más apto. Yo creo que efectivamente la pospandemia puede marcar algunas tendencias, reforzando algunas que ya venían o generando algunas distintas. Lo primero, yo creo que vamos a enfrentar un acortamiento en las cadenas de valor. Hoy día, a nivel de las principales transnacionales, yo creo que los CEOs deben estar en un gran dilema respecto de hasta cuándo esperan para tomar una decisión respecto de si modifican o no su actual logística de proveedores. Porque claro, si China sigue siendo el hub de Asia-Pacífico y por esa vía también un hub global relevante, los datos han mostrado, por ejemplo, que en materia de bienes referidos a equipos sanitarios, incluso reactivos para medicamentos, China es un proveedor de más de 3/4 partes de eso en el mundo. Y hoy día esa es una reflexión fuerte tanto en Estados Unidos como en Europa. Y por lo tanto yo creo que lo más probable es que vamos a tener en esos casos cierta modalidad de política industrial orientada a asegurar un rango más importante de autosuficiencia en la provisión de esos bienes. Y la decisión de los CEO, ¿no es cierto?, es el trade-off entre eficiencia y seguridad en el suministro. Porque obviamente si esto siguiera, hubiera una segunda ola en China, lo más probable es que ellos cambiarían su red de suministro, y eso va a implicar en el corto plazo costos mayores, necesidad de habituarse, generar nueva logística, nuevos sistemas de transporte, y eso va a generar, por cierto, mayores costos. Y mayores costos que se van a enfrentar a una demanda que yo coincido con Manuel, no se
una demanda global, no creo que se recupere de manera tan vigorosa como fue en la subprime. La robótica, por otra parte, está reduciendo los costos de mano de obra y probablemente eso se va a ver acentuado tanto en Europa como en Estados Unidos. Y destacaba ese proteccionismo en sectores estratégicos y maquinaria, instrumentos médicos y similares. Una tercera tendencia posible, inevitable cuando la crisis asume estas dimensiones, es un aumento de la concentración económica. Van a desaparecer millones de pymes a nivel mundial, y por lo tanto también vamos a experimentar una ola de fusiones y adquisiciones entre los sobrevivientes.